Y vamos a ir a meternos ya directamente en el primero de los paneles. Tenemos un montón. Hace un rato le preguntaba a los chicos que están atrás en la cocina, los organizadores, y la cantidad de personas que tenemos, de paneles, de temáticas de aquí al viernes es ciertamente impresionante. Vamos al primero de ellos, el primero de los paneles, que se llama Industria 4.0, un ecosistema para los emprendedores. En este caso el moderador será Javier Montalbetti. Javier es presidente de la Cámara Empresaria de Tecnología, Informática y Comunicaciones, CETIC. Y junto con Javier estaremos escuchando las palabras del licenciado Jorge Hierro Álvarez, director de programas, consultor y profesor de la Fundación INCIDE de España. Y con ellos también, y para completar el panel, está el ingeniero Bernardo Hernández, que es consultor de la Fundación INCIDE de España. Así que los dejo con ellos. Bueno, buenos días a todos. Estamos en otro panel del Congreso de Industria 4.0 y estamos realmente agradecidos y orgullosos de contar con los ponentes que van a estar a continuación. Tenemos la oportunidad de que la Fundación INCIDE ha brindado la facilitación de dos de los consultores más importantes que tiene en el territorio español. Y bueno, paso a presentar el panel que nosotros vamos a estar compartiendo ahora. Se trata de la Industria 4.0, un ecosistema para los emprendedores y todas las oportunidades que genera esto. En primer lugar, vamos a estar compartiendo la bio de Jorge Hierro, que es docente y profesor especializado en tecnologías de información y comunicación, social media, comunicación en el ámbito público, privado y virtualización. Ha compaginado y la impartición de cursos de formación desde hace 20 años, con el desarrollo de modelos de negocios relacionados con la tecnología, comunicación, innovación y marketing. En la actualidad es director de programas del Instituto Cameral para la creación y desarrollo de la empresa de Fundación INCIDE, formación en distintas escuelas de negocios. También, trabaja fuertemente con la Universidad Internacional de La Rioja, la Universidad de San Antonio Católica de Murcia. Ha tenido especialización para ofrecer servicios de transformación digital para instituciones, pequeñas y medianas empresas, como también ha sido consultor homologado en el ámbito de las redes sociales, creación de estrategias de comunicación y desarrollo de planes de marketing online, y fue el creador de programas de social media Networker, impartidos en las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, de Andalucía, Murcia y Galicia. Por otro lado, se describe como un apasionado de la lectura y de la música, como así también un profesional participativo y colaborador abierto a escuchar proyectos de interés con un alto grado de involucración por parte de las personas que deseen formar parte del mismo. Con esta presentación, un poquito extensa, te cedo la palabra, Jorge. Bueno, pues buenos días, muy agradecido de estar aquí con vosotros. Gracias, Javier. También saludar a Bernardo y a todo el equipo que organizáis este panel. Bueno, la industria 4.0 y los emprendedores. Tengo el deseo de compartir con vosotros pues, mi propio ordenador, mi propia pantalla. Bueno, lo primero, repetir o reiterar esta bienvenida. Y si os parece, pues nos metemos un poquito de lleno en cómo los emprendedores se ofrecen un ecosistema para que puedan llevar a cabo lo que es la práctica de sus negocios. En el caso de España, pues es evidente que la tecnología no pasa desapercibida y el ecosistema actual pues ha modificado lo que es la comunicación digital. Los emprendedores tienen ideas, tienen proyectos y, lógicamente, se acercan a lo que es el uso y el empleo de lo que son los habilitadores digitales. En el concepto de habilitadores digitales hablamos siempre de Big Data, el análisis de grandes cantidades de datos, el Small Data como análisis de los pequeños datos. También hablamos, por ejemplo, de la inteligencia artificial, del Internet de las cosas que consigue comunicarse a los dispositivos para tener la trazabilidad del dato. También hablamos de realidad aumentada, realidad virtual o fabricación aditiva. Este ecosistema en el que participa el diseño y la programación y, sobre todo, muchas plataformas que se han dado a conocer en el ecosistema de Internet de las cosas, ha permitido muchos proyectos de emprendedores en ámbito nacional. Solo hay que ver los marketplaces o las plazas de mercado que podemos encontrar a la hora de buscar financiación para nuestra idea y proyecto, y en donde encontramos equipos de trabajo que, lógicamente, están haciendo un esfuerzo importante no solo en el ecosistema nacional, sino para otros países, América Latina, mercados como el estadounidense y otra serie de cuestiones. En este aspecto, cuando analizamos dentro de vuestro panel y sobre todo el congreso que estáis realizando, y que evidentemente es un congreso muy puntero y muy importante, solo hay que ver los speakers que están dados de alta y que están haciendo seminarios muy específicos y muy especializados. Nosotros lo que os podemos ofrecer, o el ecosistema español lo que puede ofrecer en este mundo, pues son soluciones
ya creadas en muchos ámbitos. En este caso, por ejemplo, hay que destacar, sin que esto sea un catálogo de producto, pues cómo este tipo de empresas han conseguido dar un salto por medio, por ejemplo, de la creación de asistentes virtual. Hay que recordar que en el caso de España, sobre todo cuando hablamos de Industria 4.0, hay por parte del Ministerio de Industria o el Gobierno de España, nos encontramos con la posibilidad de marcar lo que es el marco institucional. Entonces, de esta manera, siempre que hablamos de España, estamos hablando de España, del Ministerio de Industria, del Gobierno de España, hablamos también de la Unión Europea, pero repito, insisto, muchas de las iniciativas no tienen por qué tener una ayuda tan institucional y tan pública y han conseguido, repito, insisto, buscarse su propia financiación en el ámbito privado. En concreto, Smart IO Labs es una herramienta muy interesante desde el punto de vista del asistente virtual, pero en este ecosistema también podemos descubrir otro tipo de soluciones. Destaca mucho lo que es la empresa Libelium, que se encuentra en la Comunidad Autónoma de Aragón. Libelium es una de las empresas nacionales españolas que ha conseguido conquistar el mercado internacional, sobre todo en la creación de sensores, como podremos ver luego en su website. Y, lógicamente, los sensores o las máquinas que han creado permiten no solo controlar y optimizar todo lo que son las infraestructuras públicas y privadas. Hablamos de sectores tan importantes como lo que pueda estar amparado en el concepto de ciudad inteligente o Smart City, sino también el sector agrario o en el sector de la eficiencia del agua y otra serie de factores que son esenciales para mejorar la economía y la productividad, no solo de la ciudad, sino de los sectores que son muy productivos y que tienen una cierta internacionalización y lo que es la importación y exportación de productos, ¿no? En este caso, aquí lo que podemos ver dentro del concepto de IoT, que es uno de los habilitadores digitales que está dentro de lo que es el concepto de Industria 4.0, son los distintos sensores que ellos manejan para poder controlar y optimizar. Hablamos de salud pública, hablamos de sanidad, hablamos de eficiencia energética, hablamos de ecosistemas medioambientales, hablamos del campo agrario. Por lo tanto, en ese caso, los proyectos, sobre todo de lo que es el Smart City o Industria 4.0, tienen mucha relación con el uso de drones o la monitorización y trazabilidad del dato a través de la creación de dashboard o paneles de control que permiten monitorizar la eficiencia de los resultados. En este aspecto también hay otros proyectos que nacen sobre todo para controlar un poco el sector de la construcción o la infraestructura de operaciones o incluso lo que pueda ser qué es lo que está ocurriendo a la hora de monitorizar lo que serían los convoys industriales dentro de las redes ferroviarias. Nos encontramos también en un ecosistema muy abierto que gracias a la Industria 4.0 hemos podido monitorizar todo lo que ocurre en el panel de control gracias a la sensorización, por ejemplo, de una fábrica, de una industria y también, lógicamente, lo que es localizar aquellos puntos críticos o de incidencia que, lógicamente, pueden motivar ciertos problemas si, evidentemente, no se pueden resolver. Como veis, todo este tipo de empresas que han sido constituidas nacen de una idea, nacen de un proyecto, la búsqueda de una financiación, pero sobre todo el capital humano. El capital humano permite al creador, al que tiene la idea, rodearse de los mejores, de aquellas personas que tienen la visión y la perspectiva de crear en una economía colaborativa un modelo de negocio que se pueda escalar desde el punto de vista local, autonómico, nacional e internacional. Por ejemplo, en el uso de sensores, ¿cuántos sensores a día de hoy? Cuando trabajamos sobre todo con placas como Arduino o Raspberry que nos permiten crear este tipo de conceptos. En este caso, la Industria 4.0 también se enfoca en empresas que reciben cierta ayuda, por ejemplo, de NISA. En este caso, cuando vemos en NISA, es lo que sería aquel apunte económico que el Ministerio de Industria puede ofrecer a través de una empresa pública. Este tipo de conceptos, lógicamente, están bastante bien valorados y, repito, insisto, que una cosa es obtener financiación dentro del ámbito privado y otra cuestión es acercarse a la financiación del ámbito público para que este ecosistema pueda ser más productivo y, lógicamente, pueda crecer para dar ese servicio o producto. Aquí observamos, como veis, otro tipo de soluciones. En este caso, por ejemplo, hablamos no tanto de Industria 4.0, pero sí hablamos de aquel ámbito doméstico en el que podemos controlar a través de una aplicación por lo que son los distintos servicios o qué es lo que podemos hacer. Es decir, Internet de las cosas conquista el mundo de la conectividad y la accesibilidad y también nos permite de alguna manera pues, tener en nuestro confort, sobre todo en ese hogar o ámbito doméstico, lo que podría ser pues, un tiempo para el descanso y que esté todo monitorizado. Pero hablamos de escalabilidad y hablamos de datos, cómo lo podemos hacer a través de las placas. En el caso de Meblu, por ejemplo, te dicen conectando cosas. Otra de las sociedades que también ha crecido gracias a Startup Explorer de Javier Mejía y que ha permitido que ese marketplace haya dado a conocer en el mercado internacional las distintas placas o los distintos sensores. Y como veis, qué mejor conector dentro del entorno industrial que tener en cuenta los distintos niveles a los cuales nos acercamos. Es decir, al fin y al cabo, toda empresa que trabaja en la Industria 4.0 intenta optimizar sus procesos,
intentar repartir sus tareas y que todo desde el punto de vista logístico, de planificación, quede en un mismo concepto. En este aspecto, sobre todo dentro de lo que es una propia plataforma, nos fijamos en los sensores, en la producción y lo que es la monitorización para que podamos escalar soluciones personalizables para que todo dentro de un marketplace pueda entrar. En ese aspecto también hablamos de aplicaciones móviles. No hay que dejar de lado que dentro de los habilitadores digitales tenemos una accesibilidad, tenemos una conectividad, tenemos un acceso al dato, tenemos una trazabilidad y, por otro lado, lo que sería el aplicativo de una aplicación móvil que se descarga a través de Google Play o en el caso de iTunes o en el iOS, que serían para el caso de, lógicamente, de Apple, ¿verdad? En este caso, repito e insisto, nos fijamos también en cómo distintas soluciones de movilidad pues han creado una logística y un transporte bastante eficiente para poder llevar a cabo este tipo de cuestiones. Al fin y al cabo, todo este tipo de startups que nacen dentro del territorio español, en este caso, y que tienen también una visibilidad en el ámbito internacional, pues proponen como propuesta de valor un mercado concreto para que nos fijemos. Fijaros en el caso, por ejemplo, que no tiene mucho que ver, de Industria 4.0, pero como incluso los niños o los más pequeños en edad infantil se pueden hacer eco de lo que es la informática y cómo de alguna manera pueden hacer uso de lo que sería la cuestión del aprendizaje. En este aspecto, sí hay que recalcar que en el aspecto de ecosistema emprendedor, nosotros siempre tenemos una mirada puesta en lo que es el desarrollo institucional, de intentar ayudar lo que es este ecosistema o introducción de una terminología que en ocasiones nos viene de fuera, ¿verdad? En el caso del Gobierno de España, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, tiene un portal institucional que es Industria 4.0 conectada y que permite observar cosas tan importantes, no solo como los proyectos que se realizan, sino también cómo podemos acercarnos a lo que son las normativas, las normativas, por las que descubrimos las certificaciones en materia de UNE 0060-2018, Industria 4.0, que hace mención al sistema de gestión para la digitalización y los requisitos técnicos que esto supone, o bien el lanzamiento de la UNE 0061-2019, Industria 4.0, y que supone el reto de entender el sistema de gestión para la digitalización, pero desde los criterios para la evaluación de requisitos. Dentro de lo que es un mercado emprendedor o dentro de lo que sería la consolidación de una empresa, que lógicamente pueda ser una multinacional que desarrolla modelos productivos dentro de la industria 4.0, pues evidentemente nosotros nos acercamos también a una herramienta que puede suponer el diagnóstico de la situación, es decir, cómo las empresas, dentro de lo que es una estrategia de mercado, de procesos, de organización y personas, infraestructuras o el desarrollo de productos y servicios, se consolidan como líderes o referentes en este ecosistema. Evidentemente, los emprendedores, repetimos el ecosistema, idea, proyecto, grupo, economía colaborativa, desarrollo de la empresa, búsqueda de clientes y facturación, hasta que se desarrollan y consolidan como un ecosistema importante para que tengan sus clientes y puedan estar favorecidos en ese mercado, pues tenemos que atender a una serie de fases de importancia. En este aspecto, repito, insisto, también dentro de lo que es el contexto de España, el plan de gobierno, que es Plan Digital 2025, en donde se supone que vamos a trabajar de una forma muy estable con respecto a este tipo de criterios, nos fijamos en que este tipo de lenguaje va a centrar lo que es el esfuerzo no solo institucional, sino también crear un marco positivo y productivo para lo que son las empresas que están relacionadas con la tecnología. En este aspecto, lo primero es garantizar la conectividad digital, para que evidentemente este ecosistema emprendedor no solo afecte al ecosistema emprendedor, sino también al acceso de la sociedad a lo que puedan ser las nuevas tecnologías y un acceso equilibrado para poder trabajar en línea. Otro aspecto muy importante es el desarrollo y sobre todo la capacidad que puede haber en España de poder liderar lo que es la inclusión de la tecnología 5G, como pueden ser los proyectos piloto que se están desarrollando en la Comunidad Autónoma de Andalucía. El tema de reforzar las competencias digitales también es otro de los puntos que tiene que ver, sobre todo para que la sociedad y los nuevos profesionales se puedan acercar de una forma más competitiva a través de sus estudios y formación. Evidentemente, atender a lo que es el concepto de ciberseguridad, que tanto preocupa cuando la dependencia en materia de accesibilidad y conectividad provoca que los modelos de una forma equilibrada luchen por estar conectados entre sí. Lo que es el desarrollo de una administración pública real, una administración electrónica total. Esto favorece a que los nuevos ecosistemas de emprendedores o ecosistemas digitales puedan desarrollar su modelo también en función de las certificaciones que hemos visto con anterioridad. Al fin y al cabo, lo que se trata es de tener proyectos tractores para que el modelo productivo sea una realidad y que lógicamente nos preocupe el dato, la trazabilidad del dato, que como ponemos aquí en esta preocupación, hablamos de lo que sería la inteligencia artificial y ese Big Data tan conocido que nos permite analizar grandes cantidades de datos con el objetivo de tomar una decisión a través de la inteligencia de negocio. Asimismo, también hay que garantizar los derechos de la ciudadanía. Esto afecta a los derechos de la ciudadanía en el acceso y conectividad, pero también el de los profesionales,
en el sentido de que la automatización de procesos o lo que es la propia robótica en la inclusión de este tipo de mecanismos en lo que es el modelo productivo, pues en ocasiones está trayendo con cola ciertos problemas o ciertos conflictos con el personal laboral. Al fin y al cabo, este marco es en el que vamos a trabajar y que su relación directa en la aplicación tiene mucho que ver con la industria 4.0. Por último, por mi parte, agradecer la participación en este panel y, si os parece, voy a dejar de compartir y dar paso, como es evidente, a mi compañero Bernardo Hernández. Bueno, muchas gracias. Sinceramente, Jorge, muy amplio y muy interesante. Hay algo que por ahí voy a destacar primero, que la articulación público-privada es muy importante para la gestión de proyectos y para la concreción de los mismos, ¿no? Y para la aplicación de procesos de industria 4.0, para que las empresas tengan las certificaciones correspondientes, que puedan aplicar a los aportes no reembolsables, que en la Argentina se ha aprobado recientemente lo que es la Ley de Economía del Conocimiento, que le da un gran potencial y un apoyo fuerte hacia lo que es implementaciones tecnológicas y todo lo que es transformación digital y proceso de industria 4.0, así que estos ejemplos son bienvenidos porque para nosotros, que es un ámbito incipiente, nos da la oportunidad de poder aplicarlos. Bueno, continuamos con Bernardo Hernández. Él es ingeniero informático y especialista universitario en seguridad informática y medios de pago online por la Universidad de Alicante. Ha desarrollado su carrera profesional estrechamente vinculado a Internet desde el año 2000, pasando por varios sectores del negocio, principalmente banca electrónica y distribución. En el año 2006 emprende profesionalmente como consultor independiente de nuevas tecnologías, siendo uno de los fundadores y CEO de Posiciona, Tecnologías de la Información, empresa dedicada al desarrollo e integración de plataformas en entornos web. Colabora habitualmente como formador en varias universidades y escuelas de negocio en temas relacionados con el emprendimiento, nuevas tecnologías y entorno digital. Es director de proyecto y consultor en transformación digital en la Fundación INCIDE, para quien ha impartido diferentes programas de creación y consolidación empresarial en España, Latinoamérica y Australia. Sin más preámbulos, te presentamos y te damos la palabra, que es un gusto tenerte con nosotros hoy. Pues muchas gracias, Javier, por la invitación a este panel. Es un honor para nosotros participar en este proyecto internacional. Yo afortunadamente he tenido la oportunidad ya de estar allí en Argentina con Fundación INCIDE, allá por el año, creo que fue 2014, fue la última vez que estuve. Y bueno, después de la excelente presentación que ha hecho mi compañero Jorge, donde yo creo que ha hecho un recorrido global sobre cómo es el ecosistema, incluso diría que a nivel nacional, del emprendimiento en cuanto a Industria 4.0, pues yo creo que me da un poquito pie a que yo me centre tal vez en algunos casos prácticos, en dirigirme a ese emprendedor que tenemos aquí, cómo trabajamos con ellos, incluso hablando un poquito de Fundación INCIDE, que como bien sabéis, pues tenemos muchísima experiencia dentro del mundo del emprendimiento, ya que llevamos desde el año 99 pues apoyando al emprendedor en todos los sentidos y lógicamente en estos últimos tiempos pues se está haciendo un especial hincapié en el mundo de la tecnología, en transformación digital, industria 4.0, etcétera. Y esto es así porque, bueno, como bien se comentaba antes, pues podemos decir que hoy en día, por una parte, disponemos de esas tecnologías habilitadoras, ¿no? Ese Big Data, esa robótica, esa impresión 3D, esa realidad virtual, realidad aumentada, que nos permiten dar solución a problemas que tradicionalmente ya hemos tenido. Y con esto me refiero a que gracias a estas tecnologías habilitadoras surgen nuevas necesidades y nuevas oportunidades que pueden ser desarrolladas. Y esto, sin duda, es una oportunidad grandísima para un emprendedor. Es decir, bueno, parecía que ya estaba todo inventado y ahora, de repente, entramos en esta nueva era que viene acentuada por este proceso que estamos viviendo, esta pandemia que nos está afectando a todos a nivel global y que sin duda pues es un reto para a todos los niveles, a nivel social, a nivel económico y por supuesto a nivel de emprendimiento. Ahora más que nunca
van a hacer falta nuevas soluciones que atiendan esas nuevas necesidades del consumidor que tanto ha cambiado y tanto estamos cambiando en estos últimos tiempos. Y bueno, ya que hacía referencia a esto, si me permitís, porque, precisamente, como sabéis, INCIDE cuenta con una red de incubadoras de alta tecnología. Una de ellas está ubicada en Barcelona, está especializada en 3D. Y esta era un poco una noticia que teníamos a principios del confinamiento aquí en España. Esta noticia es del 23 de marzo y de alguna manera en ese vivero de alta tecnología que en este caso tiene la ubicación en Barcelona, se iban a empezar a desarrollar pues, una serie de dispositivos en 3D para todo el tema de frenar la propagación del virus, en este caso con máscaras. Y bueno, este sería simplemente un caso de cómo la tecnología se pone al servicio de la sociedad y creo que es bastante representativo como cuando nos enfrentamos a una situación tan compleja y tan dramática como es esta, pues es cuando podemos tirar de la tecnología y hacer cosas que ayuden al ser humano a seguir adelante y a la economía, por supuesto, a intentar salir de este bache al que todos nos enfrentamos. Sin ir más lejos, y cuando hablamos antes de necesidades, ¿no? Siempre pues, el mundo de la agricultura, y ahí en Argentina pues creo que es un sector bastante potente y extendido. Tenéis una extensión infinitamente mayor que la que tenemos aquí en España en cuanto a cultivos. Y fijaos, esta es una empresa aquí española. Pongo un ejemplo de una aplicación de Internet de las cosas para llevarlo al mundo agrario. En este caso, a través de una tecnología de agricultura de precisión. Entonces, este es software que se llama Orcelis Fitocontrol. Insisto, es una solución española, muy cerquita de donde yo vivo, aquí abajo en Alicante. Lo que te permite es analizar, a través del análisis de imágenes satélite, optimizar todas las necesidades de riego, incluso prevenir y tratamientos fitosanitarios de extensiones de cultivo. Es decir, gracias al análisis e interpretación de imágenes, somos capaces de prevenir una posible plaga, una posible enfermedad de un determinado cultivo. Esto, por supuesto, optimiza costes, ahorra costes, es capaz de calcular las dosis adecuadas de qué tipo de fertilizante y cuándo lo tengo que aplicar, y sin duda, pues es un ejemplo que nos da a entender de cómo con algo tan sencillo como es un sensor que a día de hoy tiene un coste insignificante y unas tecnologías de comunicación a larga distancia en aquellos lugares donde es difícil obtener una cobertura de celular como la que podríamos tener en una ciudad con un dispositivo móvil, me permite controlar mi riego a distancia. Por supuesto, estas imágenes pueden ser tanto capturadas a través de otra tecnología en pleno auge como es la que tiene que ver con drones, como se pueden comprar a otro tipo de proveedores de imágenes. En este caso, incluso creo que la propia NASA vende imágenes para que empresas que se dedican al análisis de imágenes no tengan la necesidad de desplegar una red de drones dentro de esas extensiones de cultivo. Me gustaría también hacer hincapié y mencionar aquí, porque antes hablaba del nuevo consumidor, de esas nuevas necesidades que tenemos. Imaginaos lo que se ha disparado en estos tiempos el comercio electrónico. Hoy en día casi que nos da miedo, incluso hemos pasado un tiempo en casa en el que no hemos podido ir a comprar, hemos hecho esas compras por internet. Nosotros, pues en la empresa en la que trabajo nos hemos visto desbordados por la alta demanda de peticiones para desarrollos de comercio electrónico y hemos notado un repunte impresionante en aquellas webs de comercio electrónico que gestionamos. Y esto viene a ser pues, un cambio circunstancial, un cambio coyuntural. El comercio se dispara y hagamos una pequeña reflexión sobre ese nuevo consumidor que cada vez se vuelve más exigente, que cada vez tiene más acceso a la información y necesita de alguna manera
un producto muy a medida. Entonces hablamos de la personalización, que creo que es algo también clave y que gracias a la adquisición de datos y a toda esa información que tenemos del usuario, vamos a ser capaces de desarrollar nuevos servicios y productos muy enfocados a ese usuario. Por decirlo de alguna manera, ya no tenemos segmentos de usuarios, tenemos microsegmentos y hablamos de la persona. La persona como la atomización máxima del segmento de clientes al que se puede dirigir cualquier empresa. Y creo que esto lo podemos expresar con algún ejemplo. Me imagino pues, que muchos de nosotros, bueno, pues en el desayuno podemos tomar unos cereales con cualquier otro tipo de bebida. Fijaos, esta empresa tiene origen, si no recuerdo mal, danés, en este caso no es español, ahora volveremos a empresas españolas, pero lleva mucho tiempo y a veces me gusta ponerla como ejemplo porque hace algo muy sencillo, que es, bueno, ¿por qué tenemos que ir a un supermercado a comprar un determinado muesli de una determinada marca cuando cada uno tenemos nuestras preferencias, si tengo algún tipo de alergia puedo eliminar un determinado ingrediente? Y entonces es donde surge este proyecto que se llama MyMuesli, que lo que te permite es configurar totalmente un muesli a tu medida, que incluso llevaría tu nombre en el packaging. Fijaos en el cambio de modelo de negocio. O sea, no solamente voy a poder configurar un determinado producto que va a ser único y exclusivo para mí, sino que a partir de ahora ya te vas a suscribir a tu muesli. Es decir, ya no hablamos de venta de producto, ya hablamos de suscripción a un determinado producto. Y esto me da pie a introducir el concepto de la servitización. Vamos a una sociedad donde cada vez tenemos que pensar más en productos que se convierten en servicios. Cuando vamos a comprar un automóvil, posiblemente en el concesionario nos van a invitar a que hagamos un leasing, a que paguemos una cuota fija y dentro de 3 años cambiemos el automóvil. Ya no se nos quiere dar pie a comprar un producto. Las compañías prefieren que fidelicemos, o sea, nos prefieren fidelizar a la hora de que paguemos una cuota mensual. Y aquí surgen un montón de oportunidades desde el punto de vista del emprendimiento, como por ejemplo esta que hemos visto de Muesli o esta otra que sí que tiene origen aquí en España, se llama Bitu. Lo que hace esta empresa es que te permite construir, o sea, diseñar unos determinados suplementos alimentarios, en este caso vitaminas, en base a tus necesidades de objetivos para pues, estar más despierto, dormir mejor, incluso creo que te permitía mejorar tu fertilidad, es decir, en función de qué usuario y a través de un test donde se diagnostican cuáles son las necesidades de un usuario en concreto, se diseña un determinado componente que luego, por supuesto, irá a una industria, se creará el envase y el llenado de esas cápsulas que llegan a casa y cada X tiempo, imaginaos, nos llega un botecito con 30 pastillas, cada día tendremos ese suplemento diseñado única y exclusivamente para nosotros. Me parece algo totalmente fantástico, ya no tenemos que ir a un centro a comprar unos determinados suplementos que son iguales para cualquier persona, ahora cada uno de nosotros que tenemos unas necesidades y un estilo de vida totalmente diferentes, podemos acceder a un componente único y exclusivo para nosotros. Entonces, pensemos cómo la industria 4.0 nos permite llegar a esto. Nos permite conectar una plataforma web, como puede ser esta página que estamos mostrando ahora, con un sistema de llenado o de fabricación de estas pastillas que tenemos delante. O, volviendo al caso anterior, imaginaos una fábrica a la que cuando se conecta un usuario se identifica, se crea un identificador de ese usuario y automáticamente está conectado a la fábrica que cuando por la cinta transportadora vayan pasando los diferentes envases de producto, se irán llenando en base a esa información que propuso el usuario en una página web. Es decir, estamos conectando una interfaz web con un sistema físico, con una industria. Y esto es algo que hace no tantos años era mucho más complejo y hoy en día a nivel tecnológico lo tenemos muchísimo más fácil. Y nada, bueno, por poner un último ejemplo y ya termino, este es de un alumno que tuvimos en INCIDE y hace poco ha lanzado un dispositivo, que es un dispositivo
que permite a una motocicleta ir dando su posición en tiempo real, de forma que si sufre un accidente automáticamente llama a los servicios de emergencia. Es decir, es un dispositivo, gracias al Internet de las Cosas, que permite salvar vidas. Es súper interesante también poder ejemplificar con datos reales, ¿no? Con, por ejemplo, las incubadoras que ustedes desarrollan con INCIDE en España, poder mostrar compañías y pequeños emprendedores, ¿no? Que empiezan a hacer desarrollos, que aplican innovación y que, bueno, justamente muchos de ellos seguramente van a ser prestadores de servicios para la industria y trabajando con la complementariedad, ¿no? Ahora que, bueno, justamente estamos los tres, Jorge, también te propongo integrar, hacer un pequeño diálogo de 2 preguntas. Si a ustedes les parece que en el ecosistema emprendedor 4.0 que ustedes están, digamos, trabajando fuertemente, y que también lo que es el Internet del todo, el Internet de las cosas, y todo lo que es la innovación tecnológica, los 2 casos que citaron justamente ustedes, con casos reales, si esto, ¿ustedes cómo lo ven en base a la oportunidad que los emprendedores puedan generar a través de las soluciones y poder, en el medio de habilidades digitales, cómo puede ser la trazabilidad de estos proyectos en un entorno post-pandemia, ¿no? O sea, creo que lamentablemente estamos con una situación bastante excepcional y vamos a salir en algún momento, pero también hay muchos usos y costumbres que han cambiado en el mundo. Entonces, ¿cómo ven ustedes en un futuro inmediato la generación de nuevos negocios? Bueno, vamos a ver, lo primero, hay una obligación por parte de la sociedad de seguir una serie de planes de acción que posibilite, sobre todo que posibilite que el mundo del emprendedor sea o siga constituyendo una realidad, que esté planificado y sobre todo trabajar cada vez más en esas habilidades digitales por medio de una virtualización que va a ser cada vez más continua. Es decir, el concepto de teletrabajo, la virtualización, el tema de dejar esos hábitos y costumbres de forma presencial a un lado y llevarlos o trasladarlos a los distintos sectores donde la economía se puede ver fuerte y productiva, implica que todos esos pequeños procesos que son del día a día en la sociedad o lo que los llevamos a cabo en nuestro día a día, se trasladen a lo que son proyectos grandes. Es decir, estamos hablando de un cambio radical en el concepto. Los hábitos y costumbres pasan a esa virtualización, pasamos al sistema de trabajo virtual, pero tiene que acompañarlos lo que es la legislación y la normativa. En ese aspecto hay que trabajar desde un punto de vista de normativa, de un desarrollo de un ecosistema paralelo en que la innovación y lo jurídico mantengan un diálogo constante y que no encontremos sorpresas desagradables a posteriori, ¿no? Yo creo que ese es un punto. Pero repito, hay una obligación completa de que, si me lo permitís, que los profesionales, los nuevos profesionales, tengan esas actitudes digitales ya desde cero. La demanda de programadores y diseñadores es una realidad cada vez más constante. Programas como Perl, Ruby, Python, lenguajes de programación que se suelen trabajar en este concepto, tanto de Industria 4.0 como en el desarrollo de otros sistemas, precisa de gente y de capital humano. Es una visión. Bernardo. Sí, yo la comparto totalmente y bueno, y esta situación nos ha llevado a precisamente, hablabais de teletrabajo, pues creo que el teletrabajo también es una grandísima oportunidad para el mundo del emprendimiento, donde encontrar ese talento que tenga esa serie de competencias digitales no resulta fácil. O sea, aquí tenemos ahora mismo un déficit de ese tipo de perfiles. Nos cuesta encontrar perfiles que dominen temas de programación, sobre todo enfocadas a esta industria 4.0. Y pienso que fijaos que el teletrabajo nos va a dar pie a crear equipos muy potentes. Es decir, el talento ahora puede estar distribuido. Y esto es algo muy importante. Aquí en España tenemos un problema, hemos tenido un problema que le hemos llamado la España vaciada. Es decir, las grandes urbes se llenan de gente, el precio del suelo sube, la vivienda, parece que todo el talento se concentra en las ciudades y ahora estamos experimentando en estos tiempos, al menos en la percepción que yo tengo, mucha gente está intentando volver a esos sitios más tranquilos, lejos de la ciudad, donde pueden conectarse perfectamente con un sistema de teletrabajo y estar bueno, yo soy una startup que tiene prácticamente a todo su equipo de gente en un pueblecito de Asturias, cuando es una startup que tiene una proyección a nivel internacional y esto hoy en día no es ningún problema, es una grandísima oportunidad emplear estos sistemas de
de teletrabajo para incluso ese emprendedor que no está, pongamos el caso, en Buenos Aires y tiene una idea maravillosa, pueda incluso conseguir crear un equipo utilizando este tipo de herramientas colaborativas que tienen que ver con el mundo del teletrabajo. Entonces, aprovechemos esta oportunidad que tenemos ahora. Fijaos que lo que ha provocado esta pandemia no ha sido la irrupción de nuevas tecnologías, ha sido la aceleración de la adopción de tecnología. Esto es algo que nos tiene que dar muy claro. Cuando llegó el problema es cuando nos pusimos a correr y cuando ya rescatamos esas tecnologías que tenemos guardadas en un cajón, que no terminaban de arrancar, que parecía que todavía no era el momento de iniciar la transformación digital y ahora salimos todos corriendo y ya estamos ahí en pleno desarrollo. Así que animo a todo ese ecosistema de emprendedores que sus ideas son muy necesarias para toda la sociedad, incluso para las grandes compañías que, insisto, y esto para mí es algo donde también tenemos que hacer hincapié. Hablabais del apoyo gubernamental que, por supuesto, tenemos que tener y ambos habéis expuesto lo que existe en Argentina y lo que existe en España. Yo aquí también invito a las grandes compañías que tienen la capacidad a veces financiera de innovar, que vayan de la mano con emprendedores, que por qué no ese mix entre una gran compañía que tiene necesidades y ese emprendedor que tiene una gran idea pero no tiene la capacidad financiera. Intentemos crear hubs de desarrollo porque creo que más que nunca se necesitan mutuamente el mundo del emprendimiento, el mundo de la gran empresa. Perfecto. Una última consulta y sugerencia. En sus dos presentaciones, en varias oportunidades mencionaron lo que es Smart Cities o el Smart Factory, ¿no? Nosotros estamos en medio de un congreso de Industria 4.0, que es nuestro tercer congreso. Esencialmente están apuntados a un público, un target de industriales pymes de la provincia de Buenos Aires y de todo el país. Ahora ya hemos trascendido fronteras, afortunadamente. Y lo que les queríamos proponer es la visión, por ahí que tienen ustedes, de lo que es la actividad, un poco lo que decía recién Bernardo, de lo que es la ciudad, ¿no? Estos conglomerados que reúnen tantas personas y bueno, nada, que se empieza a centralizar el trabajo, por llamarlo de un modo. Nosotros en la Argentina recientemente tenemos una ley de teletrabajo que se está reglamentando todavía y como mencioné con anterioridad, también tenemos la sanción y la próxima reglamentación de la ley de economía del conocimiento que genera grandes oportunidades para hacer implementaciones tecnológicas y que para así las empresas puedan empezar a generar nuevos puestos de trabajo y con esto cierro la pregunta y es que ustedes qué niveles de empleabilidad notan de los nuevos empleos que por ahí hasta todavía no los hemos conocido, que van a estar surgiendo en estos próximos meses y en estos próximos años. ¿Cómo lo ven ustedes desde la perspectiva de la experiencia, ¿no? Bueno, en primer lugar, en el caso de Smart Cities o ciudades inteligentes, aquí en España desde mayo a julio se llevó a cabo lo que era una empresa pública que nace como Red.es, donde de alguna manera financiada por fondos estructurales de la Unión Europea, tanto Fondo Social Europeo como FEDER, consigue canalizar lo que es la agenda digital para la Unión Europea, para España, con el objetivo de que determinados ejes tractores se pudiesen llevar a cabo bajo lo que es la subvención directa o programas que de alguna manera pues, pudiesen ser compensatorios a aquello que lo piden, sobre todo al término municipal o ciudades para acogerse a ello, ¿no? Eso por un lado. Eso lo que obliga esa adaptación de lo que son los ayuntamientos y las comunidades autónomas a intentar crear una infraestructura pública lo más digitalizada posible para favorecer lo que sería la digitalización de la institución hacia el ciudadano, ¿no? Eso sigue su curso, tiene una proyección importante y la verdad es que se trabaja con bastante constancia en ese aspecto. Con respecto a la segunda cuestión de los empleos, nuevos perfiles profesionales que nacen, evidentemente están ahí, pero todavía no han sido de alguna manera cubiertos. Es decir, el científico de datos, el analista de datos, el creador de datos, el diseñador, el programador, aquella persona que tiene capacidad de predicción, de trazabilidad del dato, todo ese tipo de cuestiones, repito, insisto, aunque ya son pasado y son presente, pero ya no son futuros. Es decir, lo que es la cuestión es de cómo se pueden, digamos, adecuar esos perfiles para que realmente estén dentro de lo que es ese mercado laboral, ¿no? Y ahí tenemos, pues hay problemas porque
bueno, pues intentemos ir todos de la mano. Yo creo que la clave es la educación y la formación desde un principio. La educación y formación se tiene que ir adaptando a este tipo de ecosistemas. Las certificaciones también. Por ejemplo, lo encontramos en certificaciones de Cisco o empresas que trabajan en el sector de las telecomunicaciones, lo importantes que son, y en ocasiones las certificaciones de otras empresas no están acompañadas por un programa de seguimiento continuo informativo en lo que serían las universidades y escuelas de negocio. Poco a poco se va adaptando, pero hay mucho por hacer. Profesiones de futuro, todas las que tengan que ver con la automatización de procesos. A nivel liderazgo, de capacidad de liderazgo, pues son simplemente incorporar la tecnología como un aliado para que el perfil del directivo o incluso el profesional base pues se pueda encontrar a gusto y busque ese punto de encuentro de su corporación. Pero repito, todavía falta mucho por hacer en ese aspecto, ¿no? Bernardo. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que la tecnología va muchísimo más rápido que, por llamarlo de alguna manera, que el sistema educativo. Es decir, la adaptación del sistema educativo a la necesidad real que tiene la sociedad, pues es casi imposible seguir el ritmo. Nosotros que nos dedicamos a tecnología aquí en la empresa en la que trabajo, pues es que no damos abasto para atender la cantidad de nuevas tecnologías que irrumpen en el mercado. Por eso yo creo que es tan importante que el emprendedor, que el industrial tenga esa capacidad, esa visión horizontal, no solamente a nivel tecnológico, sino a nivel de necesidad de negocio, que sea capaz de entender las oportunidades y los nuevos modelos de negocio que surgen para aplicar. Una vez que tenga eso claro, el ingeniero, el industrial, va a ser mucho más fácil enfocar, seleccionar tecnologías, incluso completar una formación en ese área específica. Es más, incluso podría localizar a talento que fuera especialista en este tipo de tecnologías a utilizar. Insisto, pensemos que la tecnología es una herramienta y más allá de ella vamos a tener que entender las nuevas necesidades que tiene la sociedad, que tiene la industria y que son provocados tanto por un contexto como el que estamos viviendo como por el propio desarrollo del nuevo consumidor. Así que no sé si queda más o menos atendido esto, Javier. Sí, totalmente. Particularmente queremos darle las gracias de todo corazón. Ha sido un placer compartir este panel con ustedes y poder moderarlo. Nos quedan no solo inquietudes, nos quedan muchas consultas que seguramente en próximos encuentros vamos a ir canalizando. Creo que este va a ser nuestro primer encuentro de muchos, ya que venimos haciendo un trabajo muy fuerte con la Fundación INCIDE. Allá por el año 2017 tuvimos ese encuentro que coordinamos que íbamos a generar un encuentro. Bueno, lo materializamos en el 2018, afortunadamente, con gran éxito, en el 2019 también. Y lo que viene justamente ahora, esto que está sucediendo, este congreso que estamos llevando adelante ahora, nos parece que el éxito esencial es poder seguir compartiendo conocimientos y experiencias. Así que les agradecemos de corazón y los invitamos a que tengamos continuidad en el trabajo, que creo que esencialmente es lo que tenemos que hacer. Un abrazo muy grande para los dos. Muchas gracias, un placer. Encantado. Gracias. Enhorabuena por el congreso. Eso es. Gracias a ustedes.